Tiempo de la meditación de la palabra del Señor, meditación basada en la lectura que hemos tenido hace algunos minutos. Estar equivocados en cuanto a la hora del día en que nos encontramos es algo que quizás nos ha pasado a todos. Ese es el caso de algunos estudiantes quienes al despertar por la mañana creen que pueden dormir todavía una hora más porque han visto su reloj equivocadamente. ¿Y cuál ha sido la consecuencia de estar equivocado en cuanto a la hora que despertaron? En algunos casos la consecuencia fue perder el bus escolar. En otros casos la consecuencia fue el tener que irse a la escuela sin haber desayunado. De la misma manera, si nosotros, los hijos de Dios, estamos equivocados en cuanto al tiempo profético en el cual estamos viviendo, vamos a sufrir consecuencias que más tarde vamos a tener que lamentar. Meditemos entonces en el tema entendiendo el tiempo crucial en el cual vivimos. Sí, necesitamos entender cuál es la época, cuál es este tiempo profético y final en el que nos encontramos para que podamos proceder debidamente en relación a la época en que vivimos. Vamos entonces a meditar en este pasaje que ha sido leído, en primer lugar, en la responsabilidad de todo hijo de Dios de inquirir diligentemente acerca de los tiempos en que vivimos. Quiero leer de nuevo el versículo 10 y la primera parte del versículo 11 del capítulo 1 de la primera carta que escribió el apóstol Pedro. Ahí él escribió lo siguiente: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. En este pasaje, el apóstol Pedro nos da el ejemplo de los profetas del Antiguo Testamento, a quienes se les dio una revelación limitada acerca de la futura llegada del Mesías. Una revelación sobre lo que serían los sufrimientos y las glorias que experimentaría el Mesías que Israel necesitaba. Fue entonces que ellos, al recibir aquella revelación corta, tomaron la decisión de investigar diligentemente para entender con claridad cuáles eran esas experiencias que viviría el Mesías. Ellos investigaron cuidadosamente cuáles serían entonces esas cosas anunciadas para el futuro de su nación a través del Mesías que llegaría. Así que fue por medio del análisis y por medio de las investigaciones que aquellos hombres realizaron que ellos llegaron a tener una mejor comprensión de esos acontecimientos que, a pesar de que eran futuros, tenían valor y tenían implicaciones para la vida de ellos. Por otra parte, conocer esas cosas futuras les ayudaría a ellos a entender cuál debía de ser el proceder que ellos deberían de tener, la conducta, el comportamiento que debían demostrar a la luz de esas cosas futuras anunciadas. De la misma manera, amados hermanos, así como aquellos hombres investigaron sobre algo que todavía era futuro,
para conocer cuál debía ser su respuesta, de la misma manera nosotros, los cristianos de este siglo, debemos de investigar diligentemente como aquellos hombres acerca de esas profecías que nos hablan de esas cosas que vendrían antes de que el Mesías regresara de nuevo a este planeta. Así que, investigar, conocer a mayor profundidad esas cosas futuras acerca del Mesías es una responsabilidad de todo hijo de Dios. Sí, sin excepción alguna, debemos de darnos a la tarea de aumentar nuestro conocimiento de esas cosas, porque eso va a traer beneficios a nuestro presente, a pesar de que esas cosas sean futuras. Así que necesitamos profundizar sobre ese futuro que vendrá, porque ello de alguna manera va a incrementar nuestro nivel de espiritualidad, va por otro lado a aumentar nuestra motivación para hacer las cosas que se nos ha ordenado y que ya hemos empezado a hacer. Así que es deber de todo creyente de hoy seguir el ejemplo de aquellos hombres, de investigar aún más esas cosas venideras. Y no se trata de una simple curiosidad, sino de una necesidad y también la voluntad de Dios que conozcamos el futuro, porque el futuro va a tener su incidencia sobre nuestro presente para mejorarlo. Así que no cometamos el error que muchos cristianos están cometiendo de estar en ignorancia de las cosas futuras. Ese error que están cometiendo millones de creyentes de no querer saber del futuro. Muchos dicen que hay que hablar de nuestro presente, que hay que tratar los asuntos presentes, omitiendo esa revelación de la palabra de Dios que es tan importante, la cual ocupa un tercio del contenido de las Escrituras. Así que debemos de esforzarnos por investigar más y no cometamos entonces el error de las iglesias que están ignorando esas cosas, porque ignorar el futuro, ignorar las profecías, también implica ignorar el tiempo en que vivimos, la época en que estamos, que es cumplimiento de lo que se había dicho en el pasado. Aprendamos de los campesinos, que ellos actúan en conformidad con el tiempo en que se encuentran. El campesino, antes de que lleguen las lluvias, él como conocedor que el tiempo de la lluvia se acerca, él entonces se prepara. Él no gasta su tiempo en celebraciones, en fiestas, en borracheras, sino que sabe que es tiempo de preparar su terreno, porque las aguas están por llegar. De la misma manera, nosotros no estamos en tiempo de celebración, estamos en tiempo de prepararnos, porque estamos viendo la época en que vivimos, un futuro que fue anunciado, pero que ya se está volviendo presente delante de nuestros ojos. Oremos entonces para que Dios nos ayude a tomar conciencia de esta realidad, para que podamos entender que el tiempo se acaba y que esas promesas gloriosas están por cumplirse. Que el Señor nos conceda estar intercediendo por esa inmensa multitud de hermanos en la fe que están totalmente indiferentes a esas cosas maravillosas que ya empezaron a acontecer y que cuando fueron dichas fueron futuras, pero que ya se están volviendo nuestro presente. En segundo lugar, consideremos la necesidad de inquirir, no solamente sobre los sufrimientos que estamos viviendo, sino sobre las cosas gloriosas que también recibiremos. Veamos lo que dice el apóstol Pedro en la segunda parte del versículo 11 del capítulo 1 de la primera carta. Dice así: el cual, es decir, el Espíritu Santo, anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos.
Con estas palabras, el apóstol Pablo nos está diciendo que los profetas del pasado que recibieron esta revelación acerca de la persona de Jesús, ellos quisieron conocer acerca de esos dos aspectos que fueron revelados acerca del Mesías. Uno de esos aspectos fue los sufrimientos que él experimentaría, pero el otro aspecto fue las glorias maravillosas de esa venida y de las implicaciones de esa venida. Así que ellos quisieron profundizar sobre esas dos cosas. Lo que serían los sufrimientos del Mesías, pero lo que también serían los triunfos del Mesías, las cosas maravillosas que él experimentaría. Así que ellos no se quedaron con una revelación escasa. Ellos no se conformaron con la poca revelación que en ese momento recibieron. Ellos quisieron conocer más. Ellos quisieron indagar más. Y se dieron a esa tarea comparando otras escrituras y clamando a Dios por revelación para entender mejor lo que se les había dado a conocer. De la misma manera, hermanos, nosotros también debemos tener ese deseo de aumentar nuestro conocimiento, no solamente sobre los sufrimientos que van a preceder a la venida del Mesías, no solamente sobre las angustias que van a venir a este mundo en el tiempo previo al retorno de Jesús, sino que también tenemos que profundizar sobre esas cosas maravillosas que vamos a experimentar todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él y que le estamos siguiendo fielmente. Así que son dos cosas que tenemos que tratar de conocer cada vez en una mejor manera. Lo que son las tribulaciones, lo que son los juicios, lo que son los castigos de Dios para la humanidad por su pecado, pero también lo que son las maravillosas promesas de Dios para sus hijos, para todos aquellos que le buscan con un corazón sincero y que se humillan delante de Él. Entonces no cometamos el error que otros están cometiendo, de que están viendo estas tragedias, estos juicios llegar, y no están tratando de conocer a mayor profundidad el significado de estas cosas que están aconteciendo, ni mucho menos están interesados en conocer las cosas maravillosas que acontecerán una vez que Cristo venga por la iglesia y cuando venga después con la iglesia a reinar sobre este mundo por 1000 años. Consideremos en tercer lugar lo que el apóstol Pedro nos dice acá, que a la luz de esa revelación que ellos tuvieron y a la luz de las investigaciones que realizaron para entender mejor esos anuncios proféticos, entonces los creyentes debemos de responder de una manera determinada. Veamos las cosas que el apóstol Pedro menciona que debemos de hacer en vista de esas cosas maravillosas que ya están ocurriendo y que van a seguir aconteciendo. En el verso 13, en la primera parte dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Notemos, el apóstol Pedro dice que a la luz de esas cosas que vienen y que estamos conociendo y que queremos conocer más, entonces, dado que esa revelación futura está ya ocurriendo, está ya viniendo, entonces debemos de ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Qué es eso? Con ello se está refiriendo a estar en control de nuestra mente, de nuestros pensamientos, que nuestra manera de pensar se sujete a esta información que hemos recibido, que nuestra manera de pensar y de decidir vaya en armonía, en sintonía con estas revelaciones que se nos han dado. Así que tenemos que estar en control de nuestros pensamientos, de nuestras palabras y de nuestras acciones, por cuanto estas cosas proféticas ya se están volviendo un presente. Otra de las cosas que se debe hacer a la luz de esta revelación, en el versículo 13, la segunda parte del versículo dice: y esperad por completo
en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice el apóstol que tenemos que estar esperando por completo, en una espera total de las cosas maravillosas que nos van a ser dadas cuando Jesucristo regrese por la iglesia para llevarnos a ese lugar glorioso, el cual ha ido Él a preparar para nosotros. De manera que, entre más entendamos estas cosas futuras, más debemos tener un deseo por la llegada de estas cosas. Más debemos estar con una actitud de espera, deseo de que esas cosas se cumplan. Porque estando a la espera de esas promesas, eso nos bendice espiritualmente, fortalece nuestra motivación, nos ayuda a perseverar, nos ayuda a poner más empeño en las cosas que estamos haciendo. Así que es muy importante que cada día estemos a la espera del retorno de Cristo. Es como si cada mañana al despertarte corres la cortina de tu ventana y ver hacia arriba, hacia la inmensidad del cielo, esperando ver ahí a tu Salvador Jesucristo para recogerte prontamente. Esa es la actitud que deberíamos de tener, una actitud de ansiedad, de deseo, de emoción, de espera con alegría, que esas promesas gloriosas se cumplan en esta generación, en estos días en los cuales estamos viviendo. Estamos entonces a diario expectante de estas cosas, que el Señor nos libre de esa actitud indebida de muchos creyentes que dan la impresión de que no les interesa ni en lo más mínimo el día de la venida de Jesucristo. Oremos por esas iglesias que no quieren hablar de profecía, que han callado sus voces en cuanto a estos temas tan importantes, a pesar de que estamos viendo una peste que está destruyendo la economía mundial, una peste que está empujando hacia el nuevo orden mundial, una peste que está preparando el escenario para la llegada del anticristo. Y a pesar de eso, hay iglesias que si están abiertas no están hablando de estas cosas. A pesar de esto, hay pastores que están escondidos y no quieren salir a abrir las iglesias y hablar de las cosas tan cruciales que hoy estamos viendo cumplirse delante de nuestros ojos. Seamos entonces imitadores de aquellos hombres que sí estaban a la espera del cumplimiento de las cosas que les fueron anunciadas. En tercer lugar, el apóstol Pedro dice en el versículo 14 algo más que debemos de hacer a la luz de esas cosas que vendrán. Él dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Lo que nos está diciendo Pedro con estas cosas, con estas palabras, es que dado que el retorno de Cristo se aproxima, dado que esas promesas están pronto a cumplirse, por tanto, dejemos ya esa manera pasada de vivir. No nos amoldemos al molde de este mundo. No hagamos las cosas que el mundo está haciendo. Un mundo que tiene la mente llena de materialismo. Un mundo que solo piensa en el placer, en la diversión, en el egoísmo, en la fama, en la prosperidad material. El apóstol aquí dice que no nos amoldemos a ellos, no seamos como ellos. Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. No ignoramos que necesitamos cosas para vivir, pero esas cosas no deben ser el centro de nuestra atención, sino que nuestras prioridades deben ser el reino venidero de nuestro Señor Jesucristo. Dejemos entonces ya de estar actuando como actúan aquellos que no tienen a Cristo en sus corazones. Actuemos conforme a una nueva escala de valores, conforme a criterios diferentes, superiores y mejores. Una cuarta cosa que menciona el apóstol Pedro, que debemos de hacer a la luz de esas cosas maravillosas que han sido anunciadas
y que pronto se van a cumplir. Está en el versículo 15. Dice ahí, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sí, el apóstol Pedro dice que a la luz de lo que viene, trabajemos en producir en nosotros una vida de santidad cada vez más perfecta, cada vez más pura. Que trabajemos en la purificación de nuestra vida en todas sus áreas. Así que apartémonos de todo aquello que nos contamina. Deja ya de ver por la pantalla de televisión o por la pantalla de tu teléfono celular esas inmoralidades que con frecuencia están poniendo delante de tus ojos. Deja ya de perder tu tiempo en esas cosas que te contaminan y que te alejan del propósito de Dios para tu vida. Entendamos que debemos poner nuestra atención en cosas de mayor importancia, como son las cosas espirituales. Aprendamos entonces a tomar inspiración en las promesas para que podamos vencer las tentaciones que nos quieren llevar a contaminar nuestra vida, nuestra alma. Quiero compartirte otra de las palabras que el apóstol Pedro dijo en la segunda carta, en el capítulo 3 y versículo 11 al 14, para hablar sobre esta necesidad de buscar santidad a la luz de lo que ya está por llegar, que son promesas gloriosas para la iglesia, pero juicios terribles para los pecadores. Escucha lo que dice ahí, segunda de Pedro 3, del 11 al 14. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, nuevamente, mira, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera, nota, estamos en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Sí, porque estamos esperando a Jesús en las nubes. Por eso tenemos que apartarnos del chisme, tenemos que apartarnos de la indiferencia, tenemos que apartarnos del ocio espiritual, tenemos que apartarnos de la desobediencia, porque no estamos obedeciendo el mandato de ir y de hacer discípulos. Así que tenemos ya que parar de poner excusas que justifican nuestro pecado. Paremos ya de poner la excusa del coronavirus para no obedecer al Señor en sus mandamientos. El Señor no quiere encontrarnos en una condición de impureza. El Señor quiere encontrar una iglesia sin mancha y sin contaminación cuando Él venga. De manera, hermanos, que entender el tiempo decisivo en el cual vivimos es de vital importancia para el pueblo de Dios. Un buen entendimiento de los tiempos en los cuales estamos nos llevarán a comportarnos debidamente en relación a este tiempo crucial que vivimos. Es necesario que estemos conscientes de que nuestro Dios no quiere que estemos durmiendo acerca de los tiempos difíciles que ya están aquí. Es por esta razón que debemos hacernos a nosotros mismos preguntas como estas. En base a estos tiempos difíciles en que vivimos, ¿cuál es mi conducta que debo demostrar en relación a estas cosas? ¿Estoy actuando en armonía con los tiempos apocalípticos en los cuales vivimos? ¿Me estoy preparando debidamente para esos tiempos aún más difíciles que están por llegar? Porque no sabemos cuánto tiempo va a estar la iglesia aquí mientras llega Jesús en las nubes. Mientras ese día llega, puede haber mucho más sufrimiento y la iglesia puede entrar
a ese principio de dolores en una manera aún más terrible. Así que tenemos que entender cuál debe ser nuestra conducta a la luz de estas cosas. Preguntémonos, ¿estoy listo para mi encuentro glorioso con Cristo en las nubes? Estemos conscientes, hermanos, de que es muy fácil que haya una discrepancia entre los tiempos difíciles que vivimos y la manera en que estamos viviendo. Podemos estar viviendo de una manera relajada, distraída, cuando es tiempo de vivir en alerta, en estado de emergencia y de urgencia. No es entonces tiempo para estar enfocados en celebraciones. No estamos negando que tenemos derecho a tener algún festejo por algún cumpleaños o algún otro motivo, pero no debemos de vivir con esa actitud de estar festejando y celebrando día tras día. No, es tiempo de estar en alerta por las cosas que se están dando en nuestro mundo. Entendamos entonces que estamos en tiempos en que debemos de proceder con mucho cuidado para que no nos contaminen, porque estamos viviendo en un mundo extremadamente corrupto, extremadamente materialista, y esos conceptos se pueden meter a nuestras propias vidas. No cometamos el error que cometieron los líderes religiosos en el tiempo de la primera venida de Jesús. Jesús era Dios hecho hombre, era el rey de Israel, y los líderes religiosos no lo entendieron, y por eso no actuaron en armonía con lo que estaba aconteciendo. El rey estaba delante de sus ojos y ellos estaban actuando de una manera indiferente. No le dieron su apoyo, no le dieron su recepción, le rechazaron por el contrario y siguieron en sus costumbres, en sus tradiciones. Así que ellos no estaban en sintonía con lo que estaba sucediendo. Y tenían con ellos el rey de reyes que había venido para salvar a Israel. Así que en lugar de darle la bienvenida, en lugar de santificarse aún más, le rechazaron y siguieron viviendo como habían estado viviendo por muchos años. Sepamos que nuestro Rey Jesucristo está por regresar. Estamos en un tiempo de preparación, de preparar su venida. Así como Juan el Bautista preparó la venida del Señor, nosotros hoy, la iglesia, tiene que preparar el regreso de Cristo por la iglesia. No cometamos el error de esos líderes, de esos fariseos, de aquellos escribas, de aquellos sacerdotes, que en lugar de purificarse, se contaminaron aún más, a pesar de que el rey ya se había hecho presente. Oremos, hermanos, por aquellos que no están siendo capaces de reconocer el tiempo tan lleno de significado en el cual estamos viviendo. Oremos por aquellos que no están discerniendo las señales de los tiempos que nos están diciendo que nuestra partida está por acontecer. Oremos para que podamos entender estos acontecimientos que están delante de nuestros ojos diciéndonos que el tiempo es muy breve. Estemos entonces conscientes de que es hora de preocuparnos más por las cosas venideras y ya no más por las cosas de este mundo. Es tiempo de hacer el trabajo que no hemos hecho por años, antes que sea demasiado tarde. Que el Señor no nos encuentre actuando fuera de tiempo. No cometamos el error de querer continuar viviendo como vivíamos en el pasado o como vivíamos antes del coronavirus. No, ese tiempo no va a volver. Las cosas han cambiado dramáticamente. Tenemos que entender que el coronavirus vino a hacer una diferencia grande en el tiempo. Esa forma de vida llena de comodidades y de relajamientos, eso es historia. El coronavirus ha venido a decirnos que es tiempo de purificarnos, de prepararnos, que Cristo está a las puertas. Oremos entonces por aquellos que siguen sin querer hacer las cosas que deben de hacer en este tiempo de preparación.
No seamos como los religiosos del tiempo de Jesús que no entendieron el tiempo tan maravilloso en el cual se encontraban. Sepamos que nuestro Señor Jesucristo está por ingresar a la atmósfera de nuestro planeta y que nosotros como cristianos no estamos haciendo todo lo que debemos para recibirle en una forma digna y de acuerdo a su regreso. Oremos por aquellos que no se dan cuenta del peligro en el que se encuentran, por las tribulaciones que ya están llegando y que van a ir en aumento. No seamos como la generación de Noé, que no entendió cuando era el tiempo de prepararse, no entendieron eso. Y por eso, destrucción le llegó repentinamente. No cometamos el mismo error de esa generación. Pidamos a Dios que nos ayude a estar pensando como Cristo piensa en este momento. Pregúntate a ti mismo, ¿qué piensa Jesús acerca de los tiempos que vivimos? ¿No crees tú que Jesús está entristecido viendo a una iglesia que no se preocupa por su regreso? Una iglesia que no entiende el significado de los sufrimientos de esta peste que ha venido. Tenemos que pensar como Jesús piensa en cuanto a esta época. Oremos para que tengamos la óptica divina, para que podamos ver las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva humana. Entendamos que somos nosotros los que tenemos que ajustarnos al tiempo de Dios y no Dios el que se va a ajustar a nuestro propio tiempo. No son nuestros planes, son los planes del Señor. Así que actuemos conforme los planes de Dios. No cometamos el error de enojarnos con aquellos que nos están advirtiendo estas cosas. No nos enojemos con aquellos que se están preparando para el regreso de Cristo. No nos molestemos con aquellos que están gritando que Cristo viene y que es hora de prepararse. Porque ese es el colmo en el cual ha caído el cristianismo de hoy. La iglesia de hoy no solo no predica que Cristo viene, sino que se molesta con los pocos que están predicando que Cristo viene. Vivamos en sintonía con los tiempos en los cuales estamos. No seamos como esos que quieren silenciar las voces de lo que están diciendo con toda la fuerza que ellos tienen, que es tiempo de prepararnos, porque Cristo está a las puertas. Recordemos las palabras de Pablo en Romanos 12:1. Él dijo, no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Las mismas palabras de Pedro. No se amolden a este siglo, a esta generación, a las cosas que hace esta gente. Hermanos, no podemos vivir como están viviendo los impíos. Están viendo los juicios, están viendo la economía hundirse, están viendo las naciones gastar demasiado dinero y ahora ya no habrá dinero ni para otras necesidades sociales. Y aún así, los impíos no entienden que hay que cambiar las vidas para no sufrir las cosas peores que pronto van a venir. No seamos entonces como aquellos que no quisieron creer a Noé cuando les habló de un diluvio que llegaría y causaría una terrible destrucción. Y como ellos no quisieron creer, por ello perecieron. De la misma manera acontecerá a aquellos que se están burlando y que no quieren creer las cosas de las cuales le estamos hablando. Sepamos entonces, días de mayor dolor y angustia están por llegar. Pero todavía están a tiempo de escapar a aquellos que no están preparados. Todavía se pueden preparar para partir con la iglesia y no quedarse a sufrir esas cosas. Ahora todavía es tiempo. Todavía es el tiempo de anunciar que se puede preparar para partir antes de esas cosas. Cuando la destrucción llegue, será demasiado tarde y tendrán que sufrir muy lamentablemente esas cosas. Entonces es importante entender que consecuencias terribles vienen si no queremos conocer el futuro.
de acuerdo a la revelación profética, si no queremos inquirir diligentemente como hicieron los profetas del Antiguo Testamento, que el Señor nos ayude a vivir cada día en una perfecta sintonía con los tiempos terribles que estamos viviendo. Tengamos presente, son días difíciles, los días fáciles ya se fueron. Vivamos con una mente alerta a estos acontecimientos asombrosos que están ocurriendo y los que seguirán aconteciendo. Sigamos en una actitud de alerta a las señales que nos están diciendo el tiempo se está terminando. Estemos alerta a ese glorioso acontecimiento cuando Cristo se pare sobre las nubes para llamarnos y tomarnos y llevarnos a ese lugar glorioso que ha preparado. Así que, amado hermano, recuerda lo que te dije al comienzo. Muchas veces estamos actuando conforme la hora equivocada, como el estudiante que no se prepara para ir a la escuela porque piensa que la hora que está es otra, y por estar en ignorancia no se preparó y perdió el autobús que lo llevaría a su centro de estudios. Así que muchos, como no saben la hora en que están viviendo, no se están preparando, y Cristo va a venir y se va a ir y se van a quedar. Es tan importante que podamos discernir, analizar y querer conocer con mayor profundidad esas cosas que vienen, esas cosas que ya están aconteciendo, porque hacerlo nos va a traer muchos beneficios. Que Dios te bendiga y gracias por haber estado con nosotros hasta el final de esta meditación. Vamos a ir a un canto que habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, para que esto marque aún más en nuestras mentes y corazones esta necesidad tan imprescindible.